mi más sincero agradecimiento por tu presencia, por tu elección ahora y por cosas que para mí también me parecen importantes y que también de algún modo también representas. Gracias por estar aquí representando también a alguien que también me merece todo mi gran bienvenida, es decir, el partido al que tú representas, que creo que era necesario. Has dicho cosas tremendamente interesantes, yo me voy a dedicar a hacerte una sola pregunta y te voy a hacer simplemente una breve introducción. Hablabas antes del conflicto, creo que Podemos nace del conflicto. Te voy a dar una opinión y luego una pregunta. Nace del conflicto, nace de una crisis larvada, producida por los partidos, por la crisis económica, por todo este tipo de variables, y nace una estructura de movimientos sociales que critican ese tipo de situaciones y que plantean un conflicto en la calle. Acordaros de los antisistema y de todo este tipo de cuestiones, y de que algunos de los políticos le decían, cuando cojáis y tengáis una voz común, es decir, elaboréis un partido político, podréis tener la posibilidad de poder participar activamente. Yo creo que por eso nace Podemos, y esa es la gran voz y la gran presencia y la necesidad de esa presencia en esta sociedad. Pero vivimos en una sociedad en crisis. Yo opino que el conflicto nace de la crisis, que primero está la crisis y luego nace el conflicto. Estás sentado al lado de personas que llevan luchando por la política y la democracia, por enseñar adecuadamente en relación a la política y la democracia hacía muchísimo tiempo. Pero lo que sí es necesario es para que los discursos políticos siempre son interesados, siempre tienen un cierto nivel de interés, tienen intereses concretos y además el interés es por el poder, por alcanzar el poder. Pero para poder elaborar un discurso político que sea creíble, que sea novedoso y que sea diferente, habría que hacerlo explicando muy bien cómo se va a desarrollar las actividades que ese discurso plantea en un contexto de crisis, no solamente de España, del país, de este país en concreto, sino de este país en concreto en un entorno interrelacionado como es el europeo, el global y el intereconómico. ¿Eso cómo lo vais a hacer o cómo crees que lo puedes plantear? ¿Si crees que se debe plantear en un momento determinado o después, o hay que hacerlo por partes, o cómo hay que hacerlo? Gracias. Primero con respecto a la introducción de la primera pregunta. Me parece que efectivamente hay política porque hay conflicto. Existe la política porque existe conflicto. Pero no debemos confundir el conflicto con el enfrentamiento o con la violencia. Entiendo más el conflicto como una imposibilidad de resolver de una vez y para siempre las diferencias en una sociedad. Y por tanto, por eso decidimos ponernos de acuerdo no en torno a los fines, sino en torno a los procedimientos. Oigan, ¿les parece que hagamos un pacto para que determinadas cosas estén selladas por determinado tiempo y la disputa la demos en un procedimiento que nos obligue que nos haga no matarnos? Y que lo hagamos, pues mira, el que consigue más papeletas gobierna. Me parece que incluso que exista siempre el conflicto es una garantía de libertad en última instancia, o sea, de que el poder va a ser siempre un lugar vacío, que no le pertenece a nadie por ningún derecho de ningún tipo, ni divino, ni histórico, ni de su posición en el sistema social, ni de ninguna suerte de, no sé, teleología de la historia. Siempre va a haber conflictos, siempre vamos a tener querellas en última instancia irresolubles y eso nos condena a entendernos, negociar y disputar siempre. Y por eso nos ponemos de acuerdo fundamentalmente en los parámetros en torno a los cuales disputamos. Y en torno a una suerte de reglas del juego y, eso sí, digamos, límites de lo tolerable o lo intolerable. En nuestro caso, en el caso español, me parece que eso remite a la vez a, bueno, un acuerdo determinado, con un relato determinado de quiénes fuimos, qué somos, a qué tenemos derecho, quién ocupa qué lugar en la sociedad, y con unos canales institucionales determinados para tramitar determinadas necesidades, creo que en un momento dado entra en una grave crisis. En una grave crisis en la que no es capaz ni intelectualmente ni materialmente de responder a una buena parte de las necesidades de la gente. Y como no es capaz de responder, eso produce una acumulación de descontento. Una acumulación de descontento que se produce por fuera de los relatos, las etiquetas y las estructuras organizativas que se supone estaban ahí para canalizar el descontento. Así que se produce casi en una acumulación no espontánea, pero sí, digamos, inorgánica, fragmentada. Es decir, la gente al principio sale a las plazas porque entiende que no es el sistema electoral el sitio donde puede manifestar su descontento,
Sale a las plazas porque no son los lugares de trabajo los lugares donde puede manifestar el descontento. En esto no hay una apuesta mía, creo que hay una descripción, no es una, digamos, celebración de que esto sea así. Y esto tiene que ver también con una suerte de sucesivas reformas laborales que hacen seguramente el espacio de trabajo uno de los lugares donde menos libertad hay para expresar las opiniones políticas de uno. Uno es mucho más libre, se siente mucho más empoderado como ciudadano en una plaza que discutiendo en su lugar de trabajo, como resultado de una suerte de refeudalización de las condiciones de trabajo. Pero además de esto hay todo un conjunto de etiquetas, símbolos. Es muy revelador que cuando la gente se echa a la calle a decir no nos gusta lo que hay, ustedes no nos representan, se echa a la calle sin banderas. Esto no por una suerte de impugnación de todas las banderas mundiales. Si hay gente que lleva banderas de Islandia o de Grecia, se echa a la calle sin banderas, es decir, diciendo los símbolos políticos existentes ahora mismo no sirven para expresar este descontento popular creciente. Se echa a la calle sin banderas, se echa a la calle casi sin cánticos, se echa a la calle sin ismos o sin istas. Y esto de nuevo no es una especie como de apelación, como no sé, ultra postmoderna de mi parte a decir las identidades han muerto. No, en absoluto han muerto, no hay políticas sin identidades. Y los que se creen que las identidades han muerto solo saben pensar la parte destituyente, por eso nunca son capaces de construir nada constituyente. No es que no existan las identidades, es que las existentes en un momento determinado no son capaces de dar cuenta de. En esa situación de conflicto, el discurso es importante pensarlo no solo como lo hablado, el discurso también son las cosas que se cantan, los programas que se ponen encima de la mesa, las propuestas, las representaciones de lo existente, y ahí las propuestas que uno hace son válidas no solo por su valor real, concreto, sino también por la imagen que pueden producir. ¿Por qué se le pregunta con tanta insistencia a Podemos cuál es su programa? ¿Habéis visto que se lo pregunten a alguien del Partido Socialista o del Partido Popular? O que le digan, oiga, ¿su programa no es un poco utópico, un poco populista? ¿No gana usted las elecciones diciendo que iba a crear 1 millón de empleos? ¿Eso no es un poco utópico? ¿No cree que eso es demagogia hacernos creer a los españoles en promesas que no pueden salir? ¿Por qué hay? ¿Detrás de eso qué hay? Hay una construcción de sentido. ¿Tiene que ver esa construcción de sentido con los números concretos del programa? No. Tiene que ver con una construcción de cuño fundamentalmente elitista que dice aquí sabemos gobernar los que sabemos gobernar. Es posible que no les seduzcamos demasiado, pero ténganle más miedo al cambio. Esto, por otra parte, es muy viejo. Siempre que alguien ha experimentado un cierto retroceso cultural y político electoral, ha dicho lo que viene es peor. A lo mejor yo no les encanto, pero lo que viene es terrible. Así que de nuevo lo que tenemos es una pelea por la construcción de una percepción. ¿Tiene esa construcción que ver con los números concretos? Los números hay que tenerlos. Hay que tenerlos de forma drástica, sobre todo porque cuando uno aspira a construir una voluntad de poder alternativa, esos números van a ser los que van a ser decisivos para ver si uno es capaz de producir un cambio en favor de las mayorías que hoy pagan una crisis que no han provocado o no. Así que los números son fundamentales. Pero ¿qué es lo que construye la percepción de seriedad? ¿Qué es lo que construye la percepción de que yo sabría hacerlo? Bueno, ahí hay una suerte de elementos simbólicos que son fundamentales. El saber duro de los economistas, por ejemplo, que eso es una cosa en la que yo creo que hay una diferencia fundamental con la disciplina en la que yo me inscribo y nos inscribimos. Ese saber duro de los economistas por la cual la economía no es una cosa solo para iniciados, muy complicada, que luego no predice nunca ni para Dios una crisis, pero que es muy complicada y que es solo para gente que sabe. ¿Eso qué es? Eso es claramente una despolitización de la economía para decirles en esto no se metan. De esto sabemos los expertos. ¿Cómo distingue usted a un experto? A un experto uno lo distingue porque lleva un título, le ponen con un título de experto, lleva corbata y no se somete a las preguntas de todo el mundo. Habla en formatos cerrados en las que responde solo a las cuestiones que uno se somete. Así que uno no le puede decir, oiga, si usted es experto, ¿cómo usted pudo decir que no había burbuja en nuestro país? No, un experto es un experto. Y las razones por las que se construye la imagen del experto son razones políticas, son razones discursivas, pero no son razones siempre textuales. No tiene que ver con el conjunto de las proposiciones que pone encima de la mesa. Tiene que ver en general con una construcción de un armazón que le construye como experto o no le construye como experto. De tal manera que, pero pasa lo mismo a la defensiva, de tal manera que los temas y la agenda sobre la que te tienes que pronunciar contribuyen a instaurar una cierta imagen u otra. Y con respecto a la segunda pregunta,